Nos vamos rápidamente a Casa de Gobierno. Habla el jefe de gabinete. Inicia a fortalecer cada una de las acciones de gestión en las cuales está involucrado el gobierno en su conjunto y cada uno de los ministros en particular. Escuchamos un informe muy detallado por parte del ministro de Economía alrededor de lo que significan las negociaciones que estamos llevando con el Fondo Monetario Internacional. El ministro además informó que recientemente el Banco Mundial aprobó un crédito de 900 millones de dólares que van a ser enviados próximamente a la Argentina. El Fondo Saudí, 100 millones de dólares que van a estar destinados a la construcción del acueducto Córdoba-Santa Fe, y el BID también otro crédito de otros tantos millones de dólares que van a significar también un fortalecimiento de la posición de las reservas de nuestro país. Además, el ministro informó que está estudiando un alivio en el pago del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores que están alcanzados por ese impuesto en los próximos, que lo están viendo los técnicos del Ministerio de Economía junto con los técnicos de la AFIP y que será informado próximamente, pero que estamos trabajando claramente en un alivio. Se verá cuál es la forma del pago del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores que están alcanzados por ese impuesto. Escuchamos también la palabra del presidente en esto que son el último tramo de la gestión del presidente Alberto Fernández, que también instó a todos los ministros a fortalecer todos los aspectos concernientes de la gestión. Advertimos que estamos en un proceso electoral y ese proceso electoral tiene momentos en los cuales ya hay una veda sobre la posibilidad de inauguraciones y demás. El gobierno tiene en su carpeta una cantidad de inauguraciones y de aspectos de la gestión que tienen que ser comunicados. Eso a partir del 18 de julio es el periodo de veda, así que vamos a ver de concentrar todo lo que podemos antes del 18 de julio y después obviamente cumpliremos con la veda correspondiente en cuanto a lo que significan inauguraciones y otros actos de gestión que están prohibidos por la ley electoral próximo a las PASO. Por lo demás, la verdad que ha sido una reunión muy importante, muy dinámica, escuchando fundamentalmente, como dije recién, al ministro de Economía y al presidente de la Nación. Buen día, portavoz. Buen día, jefe de gabinete. Le quiero preguntar por la campaña electoral que ya ha comenzado y una duda que me surge. ¿Cómo piensan convencer al electorado con un precandidato que como ministro de Economía en el casi año que lleva de gestión ha duplicado la inflación? ¿Alcanza con agitar el fantasma del macrismo? Nosotros vamos a hablarle a los argentinos y tratar de establecer un diálogo con los argentinos a partir de la gestión y diciéndole la verdad a los argentinos. La realidad es que cuando uno analiza lo que ha sucedido en nuestro país, tiene que tratar de analizar la historia completa. Y la historia completa empieza el 10 de diciembre del 2019. El 10 de diciembre del 2019 no nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55% de inflación. A ese 55% de inflación hubo una serie de hechos, fundamentalmente este año, cuando usted visualiza lo que sucedió, para que no me digan que digo lo de la pandemia, la guerra, bueno, pero permítanme hablar de lo que significó el impacto de la sequía en la Argentina y analizar cómo ha sido la evolución de precios durante este año. Ustedes recuerdan que en el último trimestre del año pasado nosotros veníamos con una evolución de precios de los índices de inflación descendente. Claramente los precios, los primeros 15 días de enero de este año, se movieron más o menos al mismo ritmo que se venían moviendo en octubre, noviembre
noviembre, diciembre. Se disparan en la segunda quincena. ¿Qué pasa en la segunda quincena? La economía, en su conjunto, toma nota no de la sequía, sino de los efectos económicos de la sequía. Y dicen, le van a faltar 20.000 millones de dólares. No los tienen, van a tener que devaluar. Y los precios se adelantan a una devaluación que nunca sucedió. Y ese es el fenómeno económico, el hecho económico que hoy tenemos claramente en nuestro país. ¿Qué ha hecho el ministro de Economía? Desde el inicio de su gestión, inteligentemente y con muchas medidas creativas, generar las condiciones para fortalecer las reservas. Porque la realidad es que cuando vos tenés un proceso de estas características, te faltan 20.000 millones de dólares, estás en un año electoral, todos los candidatos opositores te dicen que van a devaluar, bueno, te genera una situación compleja. ¿Nosotros qué hicimos? Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, la negociación con China, la negociación con Brasil, de ver de qué manera fortalecemos las reservas y podemos tener una economía y un nivel de reservas que tenga una mirada más rígida sobre la evolución del tipo de cambio, en Argentina. Entonces, la verdad que lo que le vamos a decir a los argentinos es esto. Le vamos a contar a los argentinos por qué es lo que está pasando hoy en nuestro país y también le vamos a contar a los argentinos qué es lo que pensamos de aquí para adelante. Porque nosotros, al contrario de lo que hizo Macri, que no hizo el gasoducto Néstor Kirchner en el 2019 por imposición del Fondo Monetario Internacional, nosotros a esa imposición del Fondo Monetario Internacional la desoímos e hicimos el gasoducto en este primer semestre. Y esto va a significar que en este segundo semestre nos vamos a ahorrar 2.000 millones de dólares en concepto de importación de energía. Y el año que viene van a ser 4.000 millones de dólares menos. Entonces, contemos la verdad. Yo tengo 20.000 millones de dólares menos de sequía, 5.000 millones de dólares de más que pagamos por la guerra, por importación de energía el año pasado, 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Entonces, vamos a hablarle a los argentinos absolutamente con la verdad. También le vamos a decir a la dirigencia opositora, porque parece acá que algunos hablan como si hubiesen nacido de un repollo. Estuvieron gobernando hace 3 años y medio atrás. Entonces, cuando me hablan de que van a bajar la inflación, le voy a decir, pero Horacio, Patricia, ¿por qué no se lo dijeron a Mauricio? Y no nos dejaron con el 55% de inflación. Porque si no, pareciese que la historia siempre empieza de cero para algunos y a nosotros nos cuentan el pasado, el recontrapasado, el siglo pasado. No es así. Buen día, jefe de gabinete, Ignacio Ortelli, el diario Clarín. Le quiero consultar porque desde que se oficializó la fórmula de unidad, hubo manifestaciones de repudio a algunos dirigentes muy representativos del espacio, por ejemplo Juan Grabois, que va a competir con la fórmula que usted integra. También dirigentes importantes de la Cámpora. Hoy leía las declaraciones de Marcos Clery, que decía que es como en los 90, a veces se elige lo que se quiere comer y a veces lo que hay en relación a la fórmula presidencial. Digo, ¿cómo van a hacer para amalgamar a todos los sectores? Usted forma parte de esa fórmula para convencer, y sobre todo usted como dirigente kirchnerista, ¿cuál es el mensaje a la militancia que hace poco escuchaba que los traidores iban con Massa y hoy tienen que militarlo a Massa? Gracias. Bueno, me río un poquito, pero fundamentalmente mirar hacia adelante. Lo que nosotros necesitamos es mirar hacia adelante y establecer un diálogo con los argentinos. Independientemente de cualquier otra consideración, y esto fue lo que dijo el presidente hoy y lo que dijo también el ministro de Economía, le pidió a cada uno de los ministros que ayuden desde la gestión. Nosotros tenemos que gestionar, tenemos la responsabilidad de la gestión y fundamentalmente mirar hacia adelante. Hay una cantidad de críticas que pueden aparecer que yo las valoro porque son de compañeros bien intencionados, compañeros comprometidos. Y valoro también estar en un espacio político que tenga capacidad de tener espíritu crítico en algunos sectores. Después, quiero contextualizar. Es cierto que en el pasado tuvimos diferencias con Sergio Massa. Una parte de esas diferencias yo entendí que habían quedado metabolizadas a partir de la constitución del Frente de Todos
en el 2019. Sergio era precandidato a presidente por su Frente Renovador, por un espacio por afuera de lo que estábamos nosotros, y convergió resignando su precandidatura presidencial y encabezó la lista de diputados nacionales. Como encabezó la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, fue presidente de la Cámara de Diputados. Y después entendí que habían quedado absolutamente metabolizadas cuando todo el espacio político, todo el arco del espacio político apoyó la llegada de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Entonces, me parece que estamos en presencia de un compañero que es nuestro candidato a presidente, que viene transitando el mismo camino que todo el espacio político hace 3 años y medio, 4. Que a algún otro compañero le haya preferido, le hubiese gustado otro candidato, bueno, está dentro de la legitimidad. Le digo, lo que me parece es que lo valioso de este proceso, y en eso siempre el reconocimiento a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, a Juan Mansur, que fueron los que posibilitaron que se conforme una lista de síntesis, una fórmula de síntesis, una fórmula mayoritaria dentro del Frente de Todos, y eso creo que es fundamentalmente lo que yo tengo para destacar. Todos hemos tenido en nuestra vida política estas situaciones. Yo siempre lo cuento, en el 2019, cuando un sábado a la mañana nos enteramos de la fórmula de Alberto y Cristina, yo el viernes a la noche había hecho un acto en la ciudad de Paraná con Mercedes Marcó del Pont presentando nuestra propuesta económica, porque en ese momento era precandidato presidencial. Y esa noche hice eso, y el sábado al mediodía estaba emitiendo un tuit apoyando la fórmula de Alberto y Cristina. Me parece que esto es la política, y esto también tiene mucho de lo que es nuestra historia personal, digamos, ¿no? Nosotros, todo aquel que milita en el peronismo no se siente que la historia empezó a partir de que llegó cada uno. Nosotros somos herederos de compañeros que militaron durante muchos años, y cada uno se siente heredero de los esfuerzos de los compañeros que sostuvieron el primero y el segundo gobierno peronista, los compañeros que sostuvieron la resistencia durante 18 años, que hoy lo contamos como un hecho histórico, pero durante esos 18 años no se sabía si Perón iba a poder volver o no volver a la Argentina, heredero de los compañeros que pelearon, sufrieron y perdieron la vida durante la dictadura militar. Entonces, cuando uno tiene una mirada más colectiva, las cuestiones adquieren otra dimensión. Así que me parece que es esto. Abrazo a cada uno de los militantes de nuestro espacio político. Hoy una de las cosas que siempre digo que de las cosas más valiosas que tiene nuestro espacio político son sus militantes. Si yo puedo ser jefe de gabinete, si soy candidato a vicepresidente, es porque cientos de miles de militantes a lo largo y ancho del país le han quitado tiempo a su familia, al esparcimiento, a una cantidad de cuestiones para construir este gran movimiento. Así que cuando uno se para en ese lugar, las decisiones se toman más relajadamente, digamos, ¿no? Porque entiende, como dijo Cristina el otro día, contextualizar. Bueno, no solamente hay que tener comprensión del texto, sino contextualización del momento. Me parece que es así. Última pregunta. Sí, ministro, buenos días vocera. Soy Juan Pablo Pérez de Radio 10. Quiero consultarle sobre justamente lo que es el endurecimiento del discurso de la oposición. Larreta hace poco habló de que quería exterminar el kirchnerismo. Le pregunto esto como dirigente, como también precandidato, a su vez también como jefe de gabinete, y tomando en colación lo que sucedió en Jujuy con la represión, que no solamente dichos, sino hechos, que después tuvieron un aval que se mostró en forma política, y la proyección de este endurecimiento del discurso, como de alguna manera hace una confrontación y que se contrapone, ¿no? Es decir, bueno, hay un proyecto de país que es unificación en contra de lo que se busca la confrontación. A mí me parece que con la historia de nuestro país y la historia de generaciones de argentinos, palabras como exterminio, desaparición, deberían ser meditadas antes de haberlas utilizado, ¿no? Exterminar una fuerza política, hacer desaparecer una fuerza política, no me parece que sea en el lenguaje de un político que se precia de ser demócrata. En todo caso, tiene todo el derecho a tratar de ganar, a tratar de construir un escenario político distinto, pero aconsejaría no utilizar términos que lamentablemente
nos llevan a un pasado que fue terrible para el conjunto de los argentinos, independientemente de cualquier ideología o posicionamiento político. Después, si creen que el problema es ser duro con el gobierno, yo simplemente a los opositores lo que le quiero decir es lo siguiente. Ellos gobernaron 4 años en la Argentina. Pasaron del gobierno de Macri a la oposición a criticar a nuestro gobierno de un día para el otro sin un paso intermedio. El paso intermedio que todavía necesitan los argentinos es que expliquen por qué gobernaron tan mal. Todavía ninguno de ellos explicó por qué gobernaron tan mal en tan poco tiempo. ¿Quién se hace cargo de los 4 años de Macri? Alguien se tiene que hacer cargo, Rodríguez Larreta, Bullrich. No se van a hacer cargo, Milei no se va a hacer cargo, que dice que él con Patricia Bullrich y Macri iría a cualquier lado. Entonces todavía los argentinos están esperando una autocrítica de los 4 años de gestión de Macri. ¿Por qué gobernaron tan mal? ¿Por qué encontraron un país desendeudado, con baja desocupación y en crecimiento económico, y devolvieron un país con endeudamiento, con desocupación y en recesión económica? Para decirlo claramente y no decir que lo utilizo como excusa nuestra, sin guerra, sin pandemia y sin sequía. Muchas gracias.